en tus manos y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu en la enseñanza de la doctrina, Señor. Padre, que seas tú dándonos palabras, Señor, que haga mella en nuestro corazón y dé fruto al 100 por uno, como tú lo esperas, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo creo lo que la palabra dice que soy y espera de mí, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de hoy, el anunciamiento. Amén. Se titula El que fue anunciado. Amén. Y nos vamos a ubicar en la palabra, nos vamos a ubicar en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 2. Amén. 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 Lucas 2, capítulo 2, amén. Versículo del 1 al 7, amén. Vamos a ver esta parte. Dice la palabra del Señor así: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Angus César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Hoy en día, todas las personas que conocemos y que al día de hoy conocemos de Cristo, muchos aún guardan tradiciones, como es levantar el pesebre para el 24 de diciembre. El problema con estas tradiciones es que no están revelando la verdad de las Escrituras, puesto que según las Escrituras el Señor no nació el 24 de diciembre, como nosotros acostumbramos a celebrar en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué la palabra de hoy es el alumbramiento, el anunciamiento? El Señor Jesucristo fue anunciado muchísimo tiempo atrás. Su venida, su llegada, su nacimiento fue anunciado muchísimos años atrás por siervos establecidos por el mismo Dios, para que dieran esta anunciación de que vendría un Salvador al mundo, un Mesías, un enviado, a pagar un precio por cada uno de nosotros. Pero la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿cuál era el precio que Él venía a pagar y por qué tenía que venir? Amén. Vamos a ir al libro de Génesis. Esta parte te toca a ti. Vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 3.
versículo 14. Génesis 3:14, donde Dios trae juicio tanto sobre la serpiente, sobre el diablo, sobre la mujer y el hombre, amén. Pero en este mismo juicio de Dios, vemos que Dios anuncia acerca de la aparición de su Hijo, del advenimiento de Jesús, amén. Y dice el versículo 14: y Yahweh Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entendiendo que la simiente o la descendencia o la semilla de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablando de que sencillamente Jesús iba a aparecer un tiempo en determinado momento de la historia para traer derrota y aplastar la cabeza del enemigo. Amén. ¿Qué estaba hablando? El Señor estaba sencillamente anunciando la aparición del Salvador, ya predestinado, ya sabiendo Dios lo que iba a acontecer con los primeros 2 seres humanos que Él crea. Amén. Gloria al Señor. Amén. Debido a que Adán y Eva perdieron su unidad espiritual con el Señor cuando caen en pecado, cuando fallan, cuando entran en desobediencia, porque el verdadero pecado que ellos cometen es la desobediencia a una orden dada por Dios. Amén. Debido a esto, el Señor da su plan de salvación y es enviar a su unigénito, a su Hijo, al mundo, para la salvación del hombre. ¿Qué sucede cuando cae Adán y Eva? Hay una muerte espiritual en nosotros. Antes estábamos vivos espiritualmente, ellos estaban vivos espiritualmente. Amén, los dos. Pero en la caída, en la desobediencia del hombre a Dios, viene muerte espiritual al hombre. Amén. Debido a esto, entendemos la necesidad de Dios de volver a darle vida espiritual al hombre. Amén. Vida espiritual, volvernos a la vida espiritual. Jesús no vino solo a morir por pecados, sino a reconciliar al hombre con Dios, puesto que en la desobediencia hubo rebeldía, hubo de todo, y nosotros fuimos separados de Dios. Amén. La naturaleza que Dios había puesto en nosotros cayó muerta. Amén. Cristo no vino solo a redimir pecados, sino a generar de nuevo el canal, la unidad con Dios espiritual que perdimos en la caída del hombre. Amén. Muchos nos dijeron un día y nos enseñaron una doctrina errada, nos decían que Adán y Eva habían pecado porque habían tenido intimidad, pero el verdadero pecado no fue la intimidad, sino su desobediencia a Dios, puesto que cuando Dios creó a la mujer y la puso al pie del hombre, los bendijo. Es el primer matrimonio establecido por Dios, ellos dos los bendijo. Es bien cierto que la palabra deja muy claro que el sexo solo es lícito delante de Dios cuando se elabora delante de Dios y dentro del núcleo matrimonial. Sexo ilícito es aquel que se tiene fuera del matrimonio y para Dios es considerado una ofensa de pecado. Amén. A veces nosotros que vivimos en ignorancia no leemos la palabra, no miramos que la misma palabra nos está enseñando a nosotros que era lo que realmente Dios quería del hombre. Amén. Entonces Cristo sí, claro, fue anunciado desde un tiempo atrás, desde la caída del hombre. Dios tiene que hacer un plan B, un plan de salvación para el hombre. Amén. A podernos unir de nuevo a Él. Si hoy en día la humanidad tuviera a Dios en su corazón, no estaríamos viendo lo que se ve hoy, tanta violencia, tanta maldad, tanta mortandad, tanta miseria. Amén. Es la falta de Dios en el corazón del hombre lo que nos tiene como estamos. Recordemos una palabra en específico que les dice el Señor a ellos dos cuando nos pone en el paraíso.
De todo árbol del huerto que hay podéis comer, amén, de todo, exceptuando el árbol del conocimiento del bien y del mal y de la ciencia. De este árbol era prohibido comer, puesto que si nos ponemos a ver hoy en día, el ser humano hace muy mal uso del conocimiento que se le ha sido dado. Creamos armas para matarnos nosotros mismos y generamos males uno tras otro. Realmente no tenemos sabiduría para manejar dicho conocimiento. Amén. Lo utilizamos tan mal que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Amén. Entonces Dios, o Jesucristo, Dios mismo, en Jesucristo hecho hombre, amén. ¿Estoy bien? Vino para reconciliar al hombre con Dios, para restablecer ese lazo que se había roto en la caída del hombre. Amén. El hombre no pecó contra Dios, por lo que muchos dicen, pecó porque desobedeció a Dios. Amén. Y es esa desobediencia la que hoy en día nos mantiene apartados a muchos de Dios. Amén. No es otra cosa que la desobediencia. Estamos enseñados a hacer lo que nos da la gana y manejamos conceptos tan mundanos o tan triviales o tradicionales o costumbres como es mi vida y nadie debe meterse en ella, porque con ella yo hago lo que quiero. El problema es que fuimos creados para servirle a un Dios vivo. Entonces no es nuestra vida, esa vida que nosotros decimos nuestra y que destruimos a diario, le pertenece a Dios. Por ende, Él hará derecho sobre ella y reclamo sobre ella cuando tenga que hacerlo. Amén. Entonces no somos libres del todo. Nacimos y fuimos creados y constituidos con un propósito. Amén. Dios no hizo al hombre para que viviera en escasez, ni a la mujer para que fuese maltratada por él. Desde un principio, el Señor hizo su creación perfecta. Todo lo hizo perfecto. Lastimosamente, nosotros en nuestra oscuridad, en nuestra ceguera, quisimos ser semejantes a Dios. Vamos a recordar otras palabras que les dice, que se muestran en Génesis. La culebra, o descrita como Satanás, la misma serpiente, jamás tentó a la mujer con un simple fruto. En realidad le dijo que si ella comía de ese fruto iba a ser igual que Dios, iba a tener la sabiduría de Dios, semejante a Dios. A veces confundimos hechos a imagen. Quiere decir que esa imagen, cuando se habla de imagen, no significa que tengamos la autoridad ni el poder ni la deidad de Dios en nosotros a totalidad. Significa que tenemos un parecido con Él porque nos dio brazos, boca y ojos. Amén. Cuando tú tienes un hijo, nace, ¿cierto? Con ojos y boca, pero no significa que sea igual a ti. Piensa diferente, ¿verdad? Siente diferente. Entonces, el hecho de que seamos hechos a imagen de Dios está hablando de su parte física y la interna donde queda. Amén. Puede ser que Dios tenga brazos, tenga ojos, ¿cierto? La palabra describe un Dios que tiene ojos y ve. Amén. Que tiene oídos y oye, que tiene boca y habla, pies y anda. Entonces está diciendo que esa es la semejanza en que fuimos construidos nosotros. Amén. Pero no está hablando de la autoridad y el señorío de Dios. Amén. Muchos decimos somos dioses. Nosotros no somos dioses, solo hay uno. Y Él solo es uno y no va a haber otro igual. Amén. Pero somos hechos a su imagen, porque nos dio ojos y boca para que hablemos, cabeza para que pensemos, pies para que caminemos. Amén. Bueno, la serpiente, como no podía tentar a la mujer con un fruto provocativo, puesto que todo lo que había en el Edén era hecho perfecto por Dios y agradable al paladar, la única opción que le quedó y su estrategia fue decirle: serás igual a Dios en todo. Amén. La ambición del hombre por el poder no tiene límites. Queremos abarcar más de lo que nos es posible manejar. Amén. Y esto hizo que ella cayera ante las artimañas del enemigo. Claro, voy a tener más, voy a ser igual a Dios, no voy a tener que sujetarme ni obedecer a nadie. Pues comamos. Amén. Y comió ella, y comiendo ella, también comió el varón. Amén. Desde un principio, Él no hizo al hombre para que viviera en necesidades. Él no lo hizo para esto.
Él creó un paraíso, creó todo e hizo todo a disposición y lo puso a disposición del hombre. Amén. Lo puso como Señor de sus prados. El problema es que nosotros a veces no nos basta con lo que nos ha sido dado y queremos más. Amén. No bastó con todo lo que ya había sido dado, sino que queríamos todo lo que Dios tenía en conocimiento. Amén. Esta misma rebelión fue la misma rebelión que hizo Satanás y por la cual fue expulsado, porque quería el lugar de Dios, un lugar que nadie puede tomar y que nadie puede obtener, porque solo le pertenece a Él. Amén. Viendo esto, entendemos por qué Dios envía a su único Hijo, puesto que Satanás no iba a aceptar ningún precio legal, pagable, para pagar el precio del error que se había cometido tan grande y recuperar todo lo que por derecho él se ganó con su engaño y el enemigo sutilmente obtuvo. Amén. Solo había un precio que pagar, su Hijo. Hoy en día yo le pregunto a las personas, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar la vida de su Hijo por salvar la vida de otro? Si supieran que la de su Hijo salvará a otro, aun cuando lo pierdas. Nadie. Ese precio solo lo pagó Dios. Por eso su amor es tan grande, tan inigualable y tan incomparable. No hay ser humano que pueda hacer cosas semejantes por otro. Amén. Bien, Cristo fue anunciado, vino a la tierra, pero dice la palabra y describe que a lo suyo vino. Pastor, le corresponde el turno. A lo suyo vino. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque en su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Aleluya. La palabra habla de que Jesús vino a los suyos. Amén. Pero los suyos no, ¿qué? No lo recibieron. Jesús vino originalmente al pueblo judío, al pueblo de Israel, a la nación, al estado de Israel. Amén. Pero su nación no le recibió. Amén. Aquel de que Dios mismo declaró que el nacimiento de la mujer, amén, iba a aplastar a Satanás. Satanás, que entró en el ecosistema del hombre para destruir al hombre, que es lo más preciado para Dios. Amén. El ser humano es lo más preciado para Dios. Imagínate, de todo lo que Dios creó en el universo, lo más preciado para Dios son las almas, son las vidas. Amén. Y eso nos aclara lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios, somos decir, tan grande es la magnitud del amor de Dios hacia los hombres, que Dios dio a su Hijo. ¿Por qué? Por la humanidad. Amén. Y dice que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, que le da vida a todo hombre, por el cual Dios diseñó todas las cosas. Venía a este mundo. ¿Venía a quién? A los suyos. Amén. Venía a los suyos.
Y los suyos, ¿qué dicen? No le recibieron. Amén. Pero los que le reciben, ¿qué? Les ha dado un derecho. Eso nos hace entender de que la decisión es del hombre. Amén. Porque en la visitación, amén, Dios cuando visita una vida, cuando Dios visita una vida, la visita para derramar de su gracia. Amén. Cuando Dios se acerca a nosotros, déjame decirte que no es que nosotros nos acerquemos a Él, porque la palabra dice que nadie viene a Cristo si no le es dado por el Padre. Ni nadie se acerca a Dios si no es por Jesús. Quiere decir que primero está el favor de Dios que nos presenten al Hijo. Y cuando nosotros creemos y aceptamos al Hijo, podemos acercarnos al Padre por medio de la obra de Jesús. Amén. Entonces mira la magnitud del amor y del favor de Dios para nosotros. Dios se acerca. Amén. Dios se acerca en medio de nuestra necesidad. Si estamos enfermos, Dios se va a acercar para extender su gracia libertadora. Si estamos afligidos, Dios se va a acercar a nosotros para manifestar su gracia restauradora. Según en la condición del hombre, Dios se va a acercar para derramar de su favor sobre nosotros. Porque dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más, dice, a todos los que le recibieron. El favor del Señor. Dios se acerca a nosotros. Amén. Hay un versículo en los evangelios que dice que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se había perdido? Nada más lo que la pastora y la profeta principal estaba leyendo ahora, en Génesis 3. En el Edén, en el huerto del Edén, ahí se perdió la humanidad. Con la caída del primer hombre Adán, ahí se perdió ¿qué? La humanidad. Ahí se perdió. Recibió un conocimiento que en cierta manera lo arrebató, porque Dios no se lo dio. Conocimiento totalmente no agradable ni óptimo, porque el hombre no estaba preparado para ese conocimiento. Hizo que su naturaleza cambiara. Por eso la palabra, Pablo habla en Romanos y dice que por un hombre entró la muerte. Amén. ¿Y cuál hombre? Adán. Por un hombre la condenación al mundo. ¿Por cuál hombre? Adán. Pero así también dice, por un hombre entró la vida y la gracia y la salvación de Dios, Jesucristo. Amén. Por favor. Entonces encontramos en la palabra por qué Jesús fue anunciado y a qué vino. Amén. Ahora bien, si miramos más a profundidad qué hizo Cristo en la cruz, nos vamos a dar cuenta que no solamente pagó un precio por salvación para que nosotros no pagáramos la condenación a la que estábamos ya sentenciados, de acuerdo a lo que hicimos. Amén. Sino que si miramos, la palabra dice que Él vino, ¿cierto?, a restaurar lo que se perdió, a salvar y a rescatar lo que se perdió. ¿Pero qué fue lo que se perdió? ¿Solo el hombre? ¿Solo se perdió la humanidad? ¿O perdimos todo el bienestar que Cristo tuvo que pagar un precio? El hombre fue la primera parte que se perdió, pero también perdimos el derecho legal a todos los bienes, tanto espirituales como terrenales, que nos habían sido dados desde el paraíso. Pastor. Amén. Quiero que nos ubiquemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor así: ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Como dice la profeta, es muy cierto. Dios no solamente rescata en la cruz al hombre, sino que redime en la cruz todo cuanto el enemigo entró a arrebatar, a robar, amén, a quitar, como dice en Lucas. Dice que cuando Satanás estaba tentando a Jesús, le dice, cuando lo lleva al pináculo del templo y lo lleva a una parte alta y le muestra todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados y a quien quiera lo doy. Satanás no solamente entró a robar la santidad, la comunión, la gracia, el favor que Dios había dado a Adán y Eva, sino también a arrebatar la bendición de la autoridad y el señorío que Dios había entregado al hombre. Amén. ¿Qué hizo? Él entró. Por eso dice que en la cruz, dice que Dios, a través de su Hijo, la obra que Él hizo, dice que condenó al pecado de la carne. Es decir, en su cuerpo, en su obra, condenó. Amén. Destruyó sencillamente la obra de iniquidad que Satanás hizo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Entonces, hay algo que Dios hace cuando el hombre se vuelve, amén, a Dios. ¿Qué hace Dios cuando el hombre se vuelve a Él? Trae restitución. Amén. Restituye la vida, restituye la salud, restituye la economía, restituye la paz, restituye la armonía, restituye lo que Él establece en nosotros. Amén. Nos vuelve herederos. Amén. Quiero que vayamos ahí en el mismo capítulo 8. Vamos a ir al versículo 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hace una obra en Jesús que no solamente es redimir nuestra alma, sino también redimir las cosas, amén, que se perdieron en la caída del hombre. Amén. Creo que vayamos ahí en el versículo 16 y 17 de Romanos 8. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios,
y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Una persona heredera, ¿qué es? Una persona heredera primero es un hijo, ¿cierto? Que su padre le ha dejado una gran fortuna o le ha dejado una gran herencia. Amén. ¿Le ha dejado una qué? Gran herencia. Es increíble, pero cuando Dios nos hace hijos al recibir a Jesús, amén, Dios nos hace partícipes de su herencia. Amén. Y esa herencia no solamente es las riquezas celestiales, sino también las bendiciones y favores de Dios terrenales. Amén. La salud que Dios nos regala, nos brinda, la sanidad, es parte de su herencia. La libertad, la paz, el regocijo, el bienestar, la prosperidad. Amén. Un hogar conformado en Cristo, armonía, paz, representa parte de la herencia del Señor que nos ha entregado a la tierra. Amén. Por favor, amor. Ahora bien, nosotros ya sabiendo cuál fue el propósito de venir Cristo a la tierra, debemos entender también a quién pertenecemos. Amén. Todas aquellas personas que en algún momento han recibido a Cristo en su corazón para entrar en el proceso de caminar con Él, amén, de seguir sus enseñanzas, de seguir su camino, de seguir su doctrina, lo que Él dejó por escrito, amén, debe de entender que es muy importante que usted, como cristiano, porque a veces tenemos el concepto de que cristiano es ser religioso o es un cambio de religión. El cristiano no es una persona religiosa. El verdadero cristiano es una persona que sigue y practica las enseñanzas de Cristo en la tierra. Amén. Pero no es una persona religiosa. Amén. No confundamos un cambio de vida que da una persona con una religión, puesto que la religión no cambia vidas. Amén. No transforma corazones y no quita la maldad del corazón. La religión solo trae doctrinas muchas veces erradas, amén, que nos hacen hundirnos más en lo que estamos ya hundidos, amén. Cristo vino al mundo a cambiar vidas, a restaurar lo que se había perdido, a rescatar, a volver al hombre a Dios, amén, a enderezar el camino y los pasos del hombre, amén, en la tierra. Él no vino a convertirse en una religión. Y mientras no moramos y no saquemos el concepto de que ser cristiano es ser religioso o cambiar de religión, no vamos a poder mirar a Cristo tal cual es y como Él quiso que lo viésemos. Amén. Cristo es un transformador de vidas. Es alguien que cambia vidas, cambia hogares, cambia familias, transforma corazones. Amén. ¿Para qué? Para que podamos presentarnos ante el Dios Todopoderoso, santos, como Él espera que lo hagamos. Amén. Sabiendo esto, entienda usted que ha recibido a Cristo en su corazón, que usted ya no es un religioso, ni sigue una religión, sino que usted está caminando con Cristo y siguiendo sus enseñanzas para ponerlas en práctica en la tierra y ser testimonio a otros de la realidad de Cristo en su vida. Amén. Bien, tenga en cuenta esto: la salvación que Cristo nos dio es por gracia, no se cobra, es gratis, pero es nuestro deber mantenerla y asegurarnos de conservarla tal cual Él nos la dio, pura y santa. Amén. Es nuestro deber aprender de la palabra, mirar las escrituras, entender qué es lo que Cristo hoy en día nos pide, amén, para que estemos de acuerdo a la voluntad del Padre delante de Él. Por favor, hoy en esta enseñanza, el mismo Padre, el mismo Rey que constituyó a Cristo para que viniese a salvarnos, que lo envió a la tierra, le pide a usted que sea y se vuelva un verdadero cristiano, que deje de juzgar al religioso, porque el religioso es aquel que juega con el pecado, que todavía cree y piensa
que por el hecho de que tiene una salvación por gracia, no la pierde y que puede seguir en su vida carnal y haciendo obras de carne cuando estamos siendo restablecidos en un hombre nuevo. Nos vamos a recordar que la palabra nos dice, Cristo dice, porque si el hombre no naciere de nuevo, pastor. Amén. Vamos a Juan, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Versículo 1, vamos a leer el versículo 1. En este pasaje nos habla de dos posturas: la postura religiosa y la postura espiritual. Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. El fariseísmo es una secta del judaísmo, de la religión de Israel. Amén. Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Del que no naciere de qué? De agua y de Espíritu. El agua representa las Escrituras. Cuando yo no creo a la palabra de Dios, Dios no puede obrar en mí. Cuando yo no puedo creer en la palabra, el Espíritu Santo no puede obrar en la palabra en mi vida. Amén. Si yo no creo en las Escrituras, el Espíritu Santo no va a obrar. Cuando a mí me presentan a Jesús, me presentan el Evangelio, yo creo a ese mensaje, el Espíritu Santo hace la obra en mí, de renovar mi espíritu, de crear mi espíritu como una nueva criatura. Amén. Asimismo, si yo no creo en las Escrituras, el Espíritu Santo no va a poder hacer esa palabra una realidad en mi vida. Amén. Por ejemplo, si la palabra nos dice que somos más que vencedores, y yo siempre pienso que soy un derrotado, que no soy bueno para nada, que todo me va mal, que yo nunca voy a alcanzar las cosas, entonces el Espíritu Santo no va a poder hacer eso en mí. Me voy a seguir viendo un derrotado, un fracasado, un bueno para nada, y que es mejor estar muerto que estar vivo. Pero cuando yo creo a la palabra, entonces la palabra se va a hacer una realidad en mi vida, porque el Espíritu Santo va a actuar en esa palabra. Amén. Sigamos. 26. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso una persona cuando acepta a Jesús entra en otro estado, entra en otra dimensión, un nacimiento del Espíritu. Amén. Nicodemo pensó que Jesús le estaba diciendo: usted tiene que otra vez nacer de nuevo como nació la primera vez. Y Nicodemo, por falta de entendimiento, por su mente religiosa, dijo: no, pero yo tan viejo, ¿cómo va a meterlo en el vientre de mi mamá? Jesús le estaba hablando de empezar de nuevo. Amén. Un nuevo génesis para él, pero un génesis espiritual, donde el Espíritu Santo iba a venir a su vida para recrearlo de nuevo, ¿cierto? Recrear su alma, recrear su espíritu, para que se reflejara la vida de Dios en él. Amén. 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla donde quiere, es decir, el Espíritu sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces Jesús está enfocado de que es necesario nacer de nuevo. Es permitir que sencillamente Dios haga la obra en mí a través de su Espíritu Santo. De que Dios renueve nuestra mente.
Mucha gente viene habituada a los pies del Señor. A mí me pasaba, yo vine habituado a los pies del Señor con muchos agüeros. Ay, no me paso debajo de la escalera porque maldito soy. Se me rompió el vidrio. No, 7 años de mala suerte. Amén. El 31 de diciembre tengo que salir con los calzones amarillos porque si no el año nos va a ir pésimo. Y tengo que comer harta suba porque si no el próximo año no va a haber comida en el plato. Agüeros. Amén. Y cuando somos renovados por la palabra nos hace entender que el agüerismo para Dios es abominación. Y que ya no creemos en suerte, sino que creemos en la bendición que Dios nos da a través de su Hijo. Dios empieza a renovar nuestra mente. Dios empieza a transformarnos. Amén. Que si éramos irascientes, Dios empieza a generar en nosotros un carácter tolerable, apacible y con control. Dios empieza a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Porque permitimos que Dios entre en nuestro ser por el Espíritu Santo para empezar a hacer una obra de adentro hacia afuera. Amén. No hay persona que llegó a los pies del Señor y no, yo era más bajito y ahora el Señor es más grande. Yo era más gordo, era más flaco. El nuevo nacimiento no trae un cambio exterior, genera un cambio interior que se ve reflejado en la exterioridad de la persona, en su personalidad y carácter, que empieza a enfatizar y a afectar todo el entorno de una persona, amén, nacida de nuevo. Por favor. Viendo que este es el efecto que causa Cristo en nuestras vidas, deberíamos tomar más en serio la salvación de Cristo en nuestras vidas y tomar más en serio la decisión que hemos tomado de seguirle y caminar con Él. Amén. Puesto que no es un juego, puesto que Cristo lo hizo en total autoridad de su propia vida, haciendo uso de ella para limpiarnos a nosotros, no es lícito que nosotros juguemos con el pecado como quien juega con juego. Amén. Viendo esta parte, también entendemos por qué el Señor nos pide santidad. Amén. Puesto que Él es santo. Amén. ¿Debemos mantenernos en santidad? Obviamente que sí. ¿Para qué? Para que cuando vengamos a ser buscados por Cristo, sea porque durmamos en Cristo, amén, o seamos hallados con vida, seamos hallados santos como Él espera y podamos partir con Él a su gracia, amén. No es de otra manera. Cristo dejó muy claro que sin santidad nadie vería a Dios. Ahora bien, no es lícito que tú juegues con tu salvación, no es lícito que juegues con aquello que Cristo te ha dado y lo vivas ensuciando cuando persistes en el pecado. Amén. ¿Es necesario morir al pecado? Sí, es necesario, porque Cristo dejó en claro que Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Él no viene por una iglesia que juegue al pecado y que anden livianos. Es más, la palabra describe que el Señor le agradan fríos o calientes, pero tibios jamás los vomitará de su boca. Cuando se dice que una persona es tibia, cuando la persona dice soy cristiana, dice que sigue a Cristo, pero el pecado también es su deleite de puertas para afuera. Esa persona es tibia. Eso significa que esa persona está jugando con su salvación. Tenga por seguro que así como nosotros, cada uno de nosotros debemos estar santos para quien viene a buscar lo que Él dio por rescate, una vida, que fue la vida de Cristo. Amén. Ahora bien, si usted ya tiene a Cristo en su vida, si ya hizo la oración de fe, si ya entregó su vida a Cristo y tomó la decisión de cambiar de vida, seguirle y poner en práctica sus enseñanzas en la tierra, bien harías en empezar a preguntarte si debes o no leer la palabra. La palabra está hecha para que tú aprendas, seas redarguido, seas exhortado, enseñado, instruido en lo que Dios quiere y espera de ti. Amén. Para que así sepas qué hacer, cómo hacerlo, qué hacer y qué no hacer. Nadie te va a prohibir nada. La decisión de seguir a Cristo como Él desea que lo hagas es tuya. Amén. No es de nadie más. Tú decides si cambias de vida como Él te ofrece el cambio o si sigues llevando la misma vida religiosa que llevabas antes que puedan tomar otros por ti. Amén. Si en la vida
que tú llevabas de religiosidad, eres una persona que toma, que fuma, que habla vulgarmente, que miente, que roba, dice la palabra, dejad de hacer todas estas cosas, porque esto es de la carne, esto no tiene nada que ver con Cristo. ¿Cristo era un ladrón? No lo era. ¿Cristo mentía? No mentía. Y nosotros debemos parecernos a Él cada día más. Amén. ¿Cristo era grosero? ¿Se la pasaba diciendo vulgaridades? ¿Maldiciente? No lo era. Nosotros tenemos que aprender de Él para poder tener un cambio. Amén. No es lo que pensamos. Seguir a Cristo no es lo que muchos se imaginan. Seguir a Cristo realmente es dejar de ser. Por eso Cristo dejó muy claro la palabra: todo aquel que venga a mí buscando hallar vida, ciertamente la perderá, y perdiéndola, la hallará. Pastor. Amén. Quiero que nos ubiquemos en Efesios 4. Versículo 20, referente a lo que el Señor Jesús habló acerca de eso, de cuando yo lo acepto, pierdo mi vida para tomarla de Él. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. Amén. Nos habla sencillamente de que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, amén, en cierta manera es como si fuera un modelo de que venimos con una prenda. Amén. ¿Cierto? A ver, ¿cuánto les levante la mano a los que les gusta estrenar? A ver, levante la mano a los que les gusta estrenar. ¿A quién no le gusta estrenarse una ropa bien bonita, ¿sí, no? ¿Cierto? ¿A cuánto les gusta ponerse la ropa limpia? Y no, a mí me gusta ponerme la ropa sudorosa de hace un mes. Esa que huele a chivo allá, a chivo en Mistrero. No, ¿sí ves que no? ¿Cierto que no? No. Y Jesús, el apóstol Pablo, perdón, acá en cierta manera está expresando de que nuestro viejo hombre representa como ese traje sucio, asqueroso, oloroso, que es brillante, pero no de perlas sino de la mugre, ¿cierto? Que huele a todo menos a rico. Y mira lo que dice acá el apóstol Pablo, dice 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo nos habla de tres cosas: despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Amén. Es como, por ejemplo, si a ti te regalan un traje costosísimo, ¿cierto? Elegante y oloroso, huele delicioso, y te digan: bueno, yo te regalo ese traje, pero tienes que quitarte esa ropa rota y olorosa que tienes. Ay, no, pero es que este saquito me lo regaló mi tatarabuelo. Sí, pero ya está viejo. Las polillas ya, esos botones no son botones, son polillas que están ahí pegadas y encostradas, ¿sabes? Amén. Y muchas veces somos así. Llegamos a los pies del Señor y el Señor nos dice: quita esas cosas. Amén. Por ejemplo, quita la mentira. Y yo, ay, Señor, pues que a mí me cuesta. Por eso el apóstol Pablo habla, dice: despójate del viejo hombre, renueva tu mente. Es decir, ¿cómo hacemos para poder tomar o vestirnos del nuevo hombre? Renovando nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra. Amén. La palabra está toda la clave que necesitamos para poder nosotros revestirnos del nuevo hombre. Amén. La palabra.
Cuando yo renuevo mi mente, amén, puedo vestirme. ¿Sabes? Yo veo la mente del hombre como a veces ese celular que está lleno de troyanos, virus y demás. Y que uno dice, pero es que no puedo hacer nada porque me borra acá, ya está loco, está endemoniado ese celular. Y a veces la mejor forma es que formatear el celular y empezar desde cero. Y eso es lo que a veces el Señor quiere hacer con nosotros. Es decir, formatea todo lo que tienes en tu mente y llénala de lo que Dios tiene contigo en la palabra. Amén. Mucha gente llega a los pies del Señor, ¿sí, no? Y es que mi mamá, mi papá me decían que yo era un bueno para nada, y realmente sí, yo soy un bueno para nada, por eso es que me va mal en la vida. Por eso, porque soy bueno para nada. Y necesitamos quitar eso. Amén. Formatear eso que está en nuestra mente, nuestra alma, y llenarla de lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando Dios nos dice, eres más que un vencedor, eres mi hijo, eres mi hija. Amén. Te tengo para grandes cosas y soy por ti, ¿quién contra ti? Entonces permitimos que Dios renueve nuestra alma y entonces podremos revestirnos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está lleno de paz, de amor, de sinceridad, de santidad, de justicia, de verdad. Está lleno de fe, está lleno de autoridad. Pero ¿cuál es mi tarea? Que Dios renueve mi mente. Que Dios renueve mi mente a través de la palabra. Ese es el paso siguiente para poder despojarte del viejo hombre. Amén. Y poder revestirte del nuevo hombre que dice el apóstol Pablo acá en Efesios 4. Versículo 25, miren lo que el apóstol Pablo dice, por lo cual, dice, por consiguiente, si paso seguido, después de que tú renuevas tu mente y te empiezas a revestir del nuevo hombre, dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni en lugar al diablo. El que hurtaba no hurta más. Y Pablo empieza a mencionar infinidad de cosas que son afines y que son naturales del comportamiento del alma del hombre. Amén. Pero que son cosas que Dios necesita quitar y cambiar. Por eso cuando muero, como la pastora, la profeta decía, ¿cierto? Que dijo Jesús, el que venga hallando vida y la pierda, la ganará, y el que la retenga, ¿qué? La perderá. Venir a Cristo representa perder tu vida, perder todo lo que tú eres, perder tus conceptos, perder tu razonamiento, perder todo aquello que tú creías que era un castillo. Amén. ¿Para qué? Para que Dios empiece a construir tu vida. Amén. Porque en sí creemos que tenemos una vida establecida. No. Cuando llegamos a los pies de Jesús, de cierta manera, Dios nos demuestra que esa vida es un engaño y que Él necesita destruirla para poder construirla como debe ser. Amén. Teniendo esto ya en cuenta, nos queda claro cómo es la vida en Cristo y qué es lo que Cristo vino a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, sabiendo estas cosas, ¿nos es lícito seguir en las mismas? ¿Será que tendremos justificación delante de Él cuando nos toque estar delante del Señor de las cosas, siendo que ahora ya no somos ignorantes de su palabra, de lo que Él espera de cada uno de nosotros? No nos es lícito y no vamos a tener justificación. Hoy el Señor en la palabra, con esto que les traía, con este mensaje que el Señor traía para hoy, les quería dejar en claro a cada uno de ustedes la importancia de que usted mire a Cristo, mire a su Salvador y siga las pisadas que Él dejó en la tierra. Amén. Su ejemplo. Y no se eche para atrás, porque Él mismo dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pruebas y cosas semejantes. Nunca dijo que se iban a acabar, dijo que las tendrían, pero nos prometió que siempre estaría con nosotros para que venciéramos. Amén. Ahora bien, si Dios está prometiendo a través de Cristo que estará con nosotros para que venzamos, ¿qué nos impide empezar realmente a vivir una vida en Cristo como debe de ser y no fingida? Amén. Nada.
pues más grande es el que está en nosotros y con nosotros que el que está fuera en el mundo. Amén. Mis hermanos, esta es la palabra para el día de hoy. Los dejo con el pastor para que él se encargue del resto del servicio. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche.